Bueno, comenzamos. Muy muy buenos días con todos los participantes. Somos aproximadamente casi 50 participantes. En, en estos siguientes minutos se irán conectando muchos más. Eh, Muy buenos días, mi nombre es Edwin Córdoba. Soy jefe de sostenibilidad de AGAP. Como saben, AGAP es la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Nosotros somos el gremio representante del sector agroexportador, agroindustrial y agrario peruano. En esta oportunidad que queremos presentarles con muy a gusto un espacio especializado que AGAP viene organizando de la mano de la cooperación alemana y brindando contenido de valor de la mano también con especialistas en diferentes temas, en especial en las temáticas de sostenibilidad. En esta ocasión, el programa de formación para exportadores de Sudamérica es un programa del Ministerio de Cooperación Alemana y Desarrollo Económico, quien en alianza estratégica entre AGAP, el programa Partners in Transformation y el proyecto de cooperación alemana Ecosistema al Cubo, estamos ofreciendo un espacio fundamental para que ustedes como empresas puedan conocer e implementar prácticas responsables en sus cadenas de valor en línea con los estándares internacionales en materia de sostenibilidad y derechos humanos. Ya sabemos que las tendencias normativas, sobre todo en temas de debida diligencia en derechos humanos, no solamente ha escalado a nivel de Alemania, sino a nivel de la Unión Europea, y es decir, hay una nueva dimensión de que las empresas deben estar formadas en estos temas. Para esto hemos invitado a diferentes funcionarios y representantes de las instituciones aliadas que estamos haciendo este programa de formación de exportadores de Sudamérica. Quiero dar un primer pase a Beate Heimberger, que es directora del proyecto Ecosistema al Cubo, para que nos dé unas palabras. Adelante, Beate. Muchísimas gracias, muy bienvenidos, bienvenida a todos. Y muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo de desde dónde nos acompañan. Es un gran placer darles la bienvenida al primer módulo del programa de formación Cadenas de Suministro Responsables, la legislación de la Unión Europea y sus oportunidades para ustedes, para los exportadores. Desde el proyecto Ecosistema al Cubo, nos alegra mucho ver cómo esta iniciativa se concreta, avanzando hacia cadenas de suministro más sostenibles, responsables y alineadas con los marcos europeos. El proyecto Ecosistema al Cubo es liderado por la Federación Alemana de Mayoristas, Comercio Exterior y Servicios BGA, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, BMZ, e implementado vía SECUA. Trabajamos con cámaras y asociaciones empresariales de Perú y Bolivia como ACAP para justamente fortalecer sus capacidades institucionales, impulsar servicios innovadores y contribuir activamente a una transición justa con enfoque en sostenibilidad, transformación digital y equidad. Este programa de formación que hoy iniciamos es resultado de esa visión conjunta. Quisiera destacar especialmente una reunión clave sostenida en Berlín que tiene ese fruto muy, muy interesante en febrero, que se hizo y que reunió a representantes de AGAP, de BGA, del Helpdesk, y fue un momento decisivo que marcó un hito en la construcción de puentes de colaboración y también aquí de nuestros colegas, ¿no? Que se pueden ver ahí en la pantalla, sentando las bases para profundizar temas como la diligencia debida, la debida diligencia, las regulaciones europeas y el fortalecimiento de los gremios. A partir de ese intercambio nació el impulso para que AGAP participe activamente en este programa en beneficio del ecosistema empresarial. Agradezco a AGAP, especialmente Edwin, por su gran compromiso y liderazgo, al equipo de BGA, Helpdesk de Empresas y Derechos Humanos, IPD, por
implementar este primer módulo y estoy segura de que será una jornada enriquecedora y que este programa contribuirá a posicionar a los exportadores de América Latina como actores clave en las cadenas de suministro sostenibles del futuro. Mil gracias, muchísimas gracias y que tengan un excelente módulo de formación. Muchas gracias. Gracias, gracias, Beate, por esas palabras. Em, y sí, queremos remarcar la colaboración que venimos teniendo con todo el sistema de cooperación alemana, que forma parte BGA, el programa Partners in Transformation y el proyecto Ecosistema al Cubo. A continuación, quiero dar la palabra a Anna Peter, quien nos va a decir en algunos minutos, de repente en inglés, si no hay ningún problema para los asistentes un poco lo que significó esta coordinación y lo que también queremos buscar. Así que, Ana, te doy unos minutos para que puedas dar tus palabras. Gracias. Thank you. Good morning to everyone. I would like to do two things. I would like to give you a brief overview about each module, and I would like to ask you for your feedback because we want to meet your needs and we want to become even better. So today, Katrin is giving you with Module 1 an introduction on the main requirements of sustainable legislation in Europe. And the aim of this module is to provide you with an overview. Module 2 consists of a deep dive. Here you're developing a risk analysis, an activity plan, and also code of conduct. And you do this during group sessions and also individuals coachings. And the idea between this deep dive is to give you a product at the hand, which you can show to your business partner and which also makes you aware of all the things you're already doing, probably without being aware of it. And then finally, Module 3 consists of the exchange of experience and best practices. And the focus here is on peer learning. And I'm more than happy that we won AGAP as a professional partner who will conduct Module 3 with you. And now the second point I want to raise is feedback. So we want to improve our training and we need your feedback. So kindly write me in this chat, you can do it in Spanish, what you like about the training, what we can improve. I will treat it confidential and anonymously, the feedback, but yeah, I'm very much interested in your feedback. Thank you very much. And now I want to pass the ball to my colleague Lasse, who will give you some more explications, a deep dive on Module 2. Thank you so much. Gracias, gracias, Ana, por tus palabras. Sí, efectivamente, lo que se está explicando es lo que se ha hecho en el módulo, lo que se va a hacer en estos tres módulos. Este primer webinar es parte del módulo uno que estamos haciéndolo en alianza también con el programa Helpdesk. Y ahora Lasse Lohmann, quien es parte del programa SEQUA, nos va a dar unas palabras de lo que significa el módulo 2 que va a comenzar a partir del 6 de mayo. Son tres sesiones, 6, 13 y 21. Y, y efectivamente vamos a trabajar ya de la mano con especialistas y se va a reclutar a 30 empresas para que puedan pasar por este programa. Así que sin más, Lasse, te doy la palabra para que también nos puedas explicar en algunos minutos lo que viene para ya poder entrar al webinar de hoy. Adelante, Lasse. Yeah, thanks. And one last statement as well in English today, and then also finishing the introductory part. So first of all, thanks, Edwin, and for organizing all of this. My name is Lasse Lohmann. I'm a project director working for SEQUA. SEQUA is a company that you kind of see down below in one of the logos, Partners in Transformation. We are sort of part of those partners. We are responsible as a company, or me as the project leader, to implement Module 2 of those three modules. Module 2 differs a little bit to the other modules. As Anna has said, the first one is the introductory part that you have today. And what we do in the second part is really focus on the practical application on what you have learned in Module 1. And we don't not only have
group sessions, but also individual sessions. And there you will work with our expert, Laura Maria Belfiore, from Colombia. Um, and she will guide you in developing your own self-assessment, action plan, and code of conduct. These are very practical outputs that you will have achieved at the end of module 2, which can also help you because some also the potential German or European clients are requesting those. This training is aimed at a group of 30 companies with a preference for those in agriculture, food, and but also we are not so strict about it and exclusive, so also other related sectors will be accepted. I will share in the chat again the link to register. Where we also pay attention to is the motivation statement. You don't need to write much, just a little bit, but we will have a look because we, with our expert together, really want to work with committed companies that we can guide uh, on this path to develop those outputs that I've just mentioned, which I think is also beneficial for you and your company. You can apply still until Friday, 5 p.m. local time, and then we will get back to you next week with the selection. So thanks a lot and have a good day. Perfecto, gracias, Lasse. Solo para cerrar estas primeras palabras de explicación de lo que es todo un programa, em, volver a resaltar que las postulaciones al módulo 2, que van a ser 3 sesiones ya más cerradas, más personalizadas, con especialistas, como dice Lasse, especialistas de Colombia y también algunos que nos van a ayudar del mismo Alemania. Tenemos hasta el viernes 2 de mayo, hasta este viernes a las 5 p.m. para que por favor todas las empresas, somos aproximadamente 70 conectados, puedan postular a través del forms que se les va a hacer, que se les ha ido llegando en mailings de difusión, pero justo después, el día de hoy también se va a volver a enviar un nuevo mailing con el módulo 2 el forms, para que puedan llenarlo, postular y puedan entrar al segundo módulo. Solo para resaltar, tiene un costo el segundo módulo de 30 dólares, pero que creo que el valor agregado, y con esto termino, es que la capacitación y todo este talleres que se van a dar los está haciendo directamente la cooperación alemana en general. Ese es el valor agregado que, digamos, conocen la realidad de cómo las leyes de debida diligencia alemana y de debida diligencia en derechos humanos se vienen aplicando en el país y cómo pueden ayudar a que sus empresas puedan adoptar sistemas de debida diligencia fuertes. Para esto, y sin explayarme más, voy a darle pase a la doctora Katrin Merhoff. Katrin Merhoff es asesora del Helpdesk on Business and Human Rights. Anteriormente asesoró al Banco de Desarrollo KfW como abogada interna y trabajó como asesora política en la Cancillería Federal. Les cuento que el Helpdesk on Business and Human Rights es un servicio de apoyo ofrecido por el gobierno alemán que asesora a las empresas, independientemente de su tamaño, sean grandes, medianas o pequeñas, en materia de derechos humanos y debida diligencia medioambiental, de forma gratuita, individual y confidencial. Además de asesoramiento, el programa incluye actos, cursos de formación, talleres y herramientas en línea para las empresas. Entonces, justamente este primer webinar es abierto y gratuito, le estamos ofreciendo a las más de 70 empresas que se han conectado el día de hoy. Sin más, dejo de compartir pantalla para que Catherine nos pueda brindar su ponencia. Lo va a hacer en el español, yo le he escuchado, su español es bueno, se le entiende, así que Vamos no a hay, ver. no hay ningún problema. Cualquier apoyo, le damos acá el backup. Pero sí, ya puedes ir compartiendo, Catherine, tu presentación, si te Sí, parece ya bien. lo he hecho. ¿No se puede ver mi pantalla? Todavía no, todavía no. Si de repente lo puedes Te volver a dice hacer. que hay una
un uso de pantalla junto. Ajá, ya dejé de compartir. De repente puedas compartir ahora. Lo hago de Sí, nuevo, un Sí, de momento. sí, nuevo. sí se puede visualizar, pero bueno, ya, de nuevo, Ah, ya se podía visualizar, pero está bien, está bien. Ahora sí. Sí, Adelante, ahora, ahora ahora sí, ahora sí. sí. ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola y buenos días a todos. Me da mucho gusto que se hayan tomado el tiempo para aprender más sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos. Antes de entrar de lleno en el tema de la debida diligencia, me gustaría presentarles brevemente el Helpdesk on Business and Human Rights y lo que hacemos, pero bueno, de hecho, Edwin ya ha dicho casi todo, que yo también puedo solo repetir. Em, pues quienes somos, el Helpdesk es un servicio gratuito del gobierno federal alemán. Desde 2017 estamos aquí para apoyar a empresas de cualquier tamaño en la implementación de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Y lo que hacemos es algo que Edwin ya ha dicho, ¿no? Ofrecemos a las empresas un primer asesoramiento gratuito y confidencial. También nos desplazamos para impartir formación sobre un tema específico. Organizamos eventos en línea y presenciales, y también contamos con una amplia oferta de herramientas en línea gratuitas, sobre las que hablaré más adelante. Algunas son en español. Bueno, ya tienen una idea de lo que ofrecemos y ahora sí vamos al grano. Quiero empezar con un breve repaso a los antecedentes históricos de las leyes actuales, en particular, cuál es el contexto político de la ley alemana de debida diligencia en las cadenas de suministro, que se llama LKSG en alemán. La debida diligencia no es un invento alemán, sino que forma parte de una tendencia mundial a regular la debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos. Los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos de 2011 sentaron las bases de esta tendencia mundial y ellos inspiraron numerosas iniciativas legislativas nacionales e internacionales. La ley alemana, la LKSG, se promulgó en 2021 y comenzó su aplicación práctica en 2023. Actualmente se aplica a las empresas alemanas con 1.000 o más empleados. Y como pueden ver, la Unión Europea también está dando pasos significativos en este ámbito, en particular con la directiva sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad cooperativa. Son siempre nombres muy largos. Creo que el acrónimo español es DDDSC. En lo sucesivo utilizaré el acrónimo inglés CSDDD porque es mucho más fácil para mí. Pues, y la transposición de la CSDDD, de la Directiva Europea, a la legislación nacional está prevista para 2028. O sea, hasta entonces, todos los países europeos em, tienen que implementar o transposer, eh, implementar la CSDDD. Veamos ahora con más detalle los derechos protegidos por la debida diligencia. Y les he traído algunas fotos y les pido que escriban en el chat qué riesgos para los derechos humanos en el ámbito laboral se les ocurren al verlas. Quizás tienen algunas ideas. Sí, ahí solo para Catherine he habilitado en el chat para que todos los asistentes puedan chatear, así que puedan responder la pregunta que Catherine ha hecho y también algún otro comentario que ustedes tengan. Así que adelante, por favor. Siéntanse libres los asistentes de escribir en el chat y responder un poco, hacer dinámico este webinar.
¿Tienen algunas ideas? ¿Qué derechos humanos podrían ser afectados aquí? Hay que esperar un poco. Derecho a no ser. Mm. Sí, muy bien, muy bien. Igualdad de género, muy bien. Ay, 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 es muy rápido ahora. Ya no puedo seguir. Muy, muy bien. Veo muy. Sí. Trabajo forzado, muy bien. Derecho a la salud, estrés, seguridad en el lugar de trabajo, trabajo infantil, igualdad de salario. Muy bien. Cre- Creo que ya saben mucho. Sí, muy bien. O sea, lo que se puede ver aquí, claro que arriba se podría pensar en horas extras excesivas, ¿no? La mujer parece estar muy agotada. En el otro imagen se podría pensar en discriminación por motivos de género o por el color de piel. Eso es algo que no sabemos. El hombre abajo sostiene un pasaporte en la mano. Podría estar comprobando la edad de la chica, ¿no? Para evitar el trabajo infantil, pero también podría estar reteniendo el pasaporte, lo que podría indicar trabajo forzoso. Fue una respuesta y eso es algo que pasa, no pasa mucho, que alguien reconoce que aquí trabajo forzoso puede ser un tema. Y sí, en el centro se ve una salida de emergencia bloqueada. Claro, hay un peligro para la salud. A la derecha se pueden ver actividades económicas que conllevan la destrucción del medio ambiente. Se puede pensar en la contaminación del agua potable y también quizás expropiación. Bueno, muchas gracias por su participación. Em, y acá pueden ver todos los derechos humanos protegidos por la ley alemana, la LKSG en rosa, y la directiva europea contiene además otros bienes jurídicos que pueden ver acá en blanco. No voy a entrar en cada uno de ellos. Solo me importa que comprendan que las directrices europeas no solo se refieren al trabajo infantil y forzoso. Por lo general son los derechos humanos los que primero nos vienen a la mente, ¿no? En el ámbito laboral. También se protege, por ejemplo, la libertad sindical, la prohibición de la discriminación, etcétera. Ambas leyes, o sea, tanto la ley alemana como la directiva europea, protegen también determinados bienes jurídicos relacionados con el medio ambiente, haciendo referencia a acuerdos internacionales. A continuación, veremos qué significa para una empresa aplicar la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. He traído un caso práctico para ilustrar los puntos clave a lo largo de la presentación. Se trata de un caso ficticio. Rosas del Corazón y Andina Flores son empresas ecuatorianas con varias plantaciones de rosas. Durante años, sus exquisitas rosas han sido exportadas a diversos mercados internacionales. Uno de sus principales socios comerciales es Blumenparadies GmbH, un distribuidor de flores en Alemania. Daniel acaba de ser nombrado responsable de derechos humanos en Blumenparadies. Se pregunta qué debe hacer ahora para cumplir con las obligaciones legales y con las crecientes exigencias de los clientes de Bloom Paradis. Veamos ahora cuáles son las obligaciones legales de Bloom Paradis. Supongamos que Bloom Paradis tiene más de 1.000 empleados. Y me refiero a las obligaciones legales de Bloom Paradis según la ley alemana, pero es importante señalar que estas se basan en los principios rectores de la ONU. Esto significa que en última instancia se trata del núcleo de la diligencia en materia de derechos humanos. La directiva europea, la CSDDD,
también establece obligaciones similares. Es decir, si conocen las obligaciones según la ley alemana, sabrán qué significa implementar la debida diligencia en materia de derechos humanos en general. La debida diligencia supone para una empresa implantar un sistema de gestión de riesgos que consta de 6 pasos. Y eso es lo que Bloom Paradis tiene que hacer. Primero, tiene que nombrar a un responsable de derechos humanos, algo que ya han hecho, nombrando a Daniel. Y desarrollar una estrategia de derechos humanos para garantizar que se tienen en cuenta en las actuaciones de la empresa. Como segundo paso, tienen que realizar un análisis de riesgos. Eso significa que tienen que identificar posibles riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente en sus propias operaciones, o sea, en las operaciones de Bloom Paradis y en la cadena de suministro. Y entonces tienen que evaluar los riesgos que han identificado. El tercer paso es que Bloom Paradis tiene que aplicar medidas preventivas para evitar o minimizar los riesgos identificados. En caso de que Bloom Paradis identifique abusos de los derechos humanos, tiene que desarrollar un plan de acción correctivo. Además, Bloom Paradis tiene que establecer un procedimiento de reclamación a través del cual las personas potencialmente afectadas por abusos contra los derechos humanos puedan presentar denuncias. Como 5 paso, Bloom Paradis tiene que supervisar la eficacia del sistema de gestión de riesgos de forma continua. Y como último, Bloom Paradis tiene que documentar el proceso de gestión de riesgos e informar periódicamente sobre su aplicación. Pues esto ha sido un resumen muy breve. Ahora me gustaría examinar más detenidamente los 3 elementos que yo considero más relevantes para ustedes como socios empresariales, porque son los que más concretamente pueden afectarlas. Y quiero empezar por el análisis de riesgos, que es el elemento central de la debida diligencia en materia de derechos humanos. El análisis de riesgos es un proceso que se desarrolla en 2 etapas principales. En primer lugar, la empresa se enfoca en identificar los posibles riesgos y las violaciones de los derechos humanos que pueden existir tanto en sus propias operaciones como en su cadena de suministro. Es importante destacar que este análisis se centra principalmente en los riesgos para las personas y no en los riesgos empresariales. O sea, en el caso de Bloom Paradis, ¿qué tiene que hacer? Bloom Paradis tiene que identificar riesgos para sus empleados, tanto como para los empleados de Rosas de Corazón y de Andina Flores, y también para las comunidades donde se encuentran las plantaciones de flores, ya que el uso del agua y el empleo de pesticidas podrían afectar también a los municipios vecinos. Una vez que se han identificado los posibles riesgos, el segundo paso crucial consiste en la evaluación y la priorización de los riesgos. Para esto, Bloom Paradis tiene que utilizar criterios de adecuación que incluyen, entre otros, la gravedad del posible impacto en las personas y la reversibilidad de las consecuencias en caso de que ocurran las violaciones. Y entonces las zonas de alto riesgo deben priorizarse para una actuación inmediata. En la diapositiva pueden ver una matriz que una empresa podría utilizar para realizar la evaluación de riesgos.
Pero claro, para identificar estos riesgos, Bloom Paradis necesita informaciones. ¿Y cómo recaba Bloom Paradis estas informaciones sobre posibles riesgos en sus operaciones en la cadena de suministro? Pues lo mejor es usar diversas fuentes. Esto puede incluir la revisión de informes elaborados por gobiernos o ONGs. Otras fuentes valiosas pueden ser estudios que analicen sectores, productos o países específicos, así como los índices de derechos humanos existentes que se pueden encontrar por Internet. También es recomendable conducir entrevistas con empleados e intercambiar información con ONGs o sindicatos con experiencia en el sector relevante. Y otra fuente muy importante son ustedes. Bueno, supongamos que ustedes son socio empresarial de una empresa europea, entonces ustedes son una fuente muy importante. O sea, su cliente de la Unión Europea necesita información directamente de ustedes para conducir su análisis de riesgos. Además, es posible que su socio alemán quiera realizar una auditoría para obtener información de un tercero independiente. A mí me interesaría mucho si ustedes ya han recibido por ejemplo, un cuestionario de su socio alemán o de un socio europeo, o si quizás le ha hecho una auditoría, pero quizás podamos hablar sobre esto más tarde. Pero ahora espero que entiendan mejor por qué sus socios quizás han tomado estas medidas. Bueno, ¿qué ha pasado con Bloom Paradis y sus proveedores en Ecuador? Daniel de Bloom Paradis se ha informado sobre los riesgos de la floricultura, entre otros, los relacionados con las pesticidas y la falta de protección y las horas extras de los días previos a festivos. Hasta ahora solo son riesgos abstractos que Daniel ha encontrado por informaciones en el Internet. Ahora Daniel envía a Rosas de Corazón y Andina Flores un cuestionario sobre los riesgos posibles a través de un programa informático y el programa, basándose en las respuestas, llega a la conclusión de que no existen riesgos. No es de extrañar, es lógico que las dos empresas ecuatorianas no quieren revelar ningún riesgo porque temen perder a Plum Paradis como cliente, ¿no? Pero bueno, debido a la presión de informes en la prensa sobre la floricultura, Daniel encarga a una empresa que realice una auditoría de las plantaciones de las dos empresas. Resulta que la auditoría en Rosas de Corazón reveló que las trabajadoras allí sufren de muchas horas extras, sobre todo cuando Plum Paradis hace pedidos muy grandes antes de las fiestas en Alemania, lo que les causa bastante estrés en la producción. Y aparte de esto, no tienen suficiente ropa de protección en los invernadores, donde trabajan principalmente mujeres y algunas están embarazadas. O bueno, o la ropa que tienen no es la mejor. Al otro lado, la auditoría en Andina Flores revela que en ocasiones puntuales durante la temporada alta de producción, algunos trabajadores han realizado horas extras que superan ligeramente los límites legales. Tras revisar estos resultados de ambas auditorías, Daniel observa que las problemáticas identificadas en Rosas de Corazón son mucho más graves y afectan a un mayor número de trabajadores. En comparación,
el riesgo laboral en Andina Flores parece ser menos sistemático y de menor impacto inmediato en la salud y la seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, Daniel decide que en una primera instancia Bloom Paradis centrará sus esfuerzos en colaborar con Rosas de Corazón. O sea, ¿qué ha Daniel hecho? Daniel ha conocido un análisis de riesgo, ha identificado, evaluado y priorizado riesgos en la cadena de suministro de Bloom Paradis, con el resultado que Bloom Paradis debería concentrarse en Rosas de Corazón porque allí los riesgos son más graves. Sí, como ya he dicho, Daniel ha identificado riesgos o incluso violaciones de derechos humanos. Ahora, claro, ¿qué pasa ahora? Ahora Bloom Paradis tiene que hacer algo. Es lo que exige la ley y lo que exige la debida diligencia. Entonces, ¿qué debe hacer Bloom Paradis? Empiezo con lo que Bloom Paradis no debe hacer. Bloom Paradis no debe permanecer pasivo ante los riesgos identificados, porque eso es algo que no permite la ley y además que no es conforme con la idea de debida diligencia. Tampoco debería exigir a Rosas de Corazón que resuelva los problemas de forma inmediata y unilateral, ni amenazar con represalias. Tampoco debería poner fin a la relación comercial. Esto solo debe ser el último recurso, aplicable únicamente en caso de infracción muy grave, cuando no existan perspectivas realistas de cambio y cuando la voluntad de cooperar sea nula. ¿Por qué es así? Sería lógico que se pusiera fin a la relación comercial si se identifican violaciones de los derechos humanos, ¿no? No sé si alguien tiene una idea y quiere escribirlo en el chat. ¿Qué podría ser la razón por qué la terminación de de una relación comercial debería ser el último recurso? Voy a esperar un poquito más si alguien tiene una idea. Hasta ahora no. Bueno, entonces voy a seguir hablando. Porque sí, ah, ujú. Ahora, muchas respuestas. Porque no solo daña la relación con la empresa, sino con el país, con el país. Sí, claro, hubo muchas discusiones sobre este asunto. Se evita la situación, pero no se resuelve, que es la esencia de la debida diligencia. Muy bien. Creo que ya no tengo que responder. Ya saben mucho. Porque lo ideal sería buscar subsanar la situación de la empresa. Muy bien. Em, sí, bueno, ¿todavía se puede ver mi pantalla? Sí, se Sí. ve, se ve. Ujú. Bien. Sí, bueno, ya no tengo que decir mucho. Claro, es así, porque en el fondo, si se pone fin a una relación comercial en estas circunstancias, nada cambiará o incluso empeorará. Las trabajadoras cerosas del corazón seguirán trabajando sin ropa de protección o perderían su trabajo debido a la falta de pedidos. Y esto es algo que a mí me parece muy importante que recuerden. La idea de la diligencia debida en materia de derechos humanos es que los problemas se aborden de forma cooperativa. La idea no es de que alguien se huya de un lugar donde hay problemas.
La idea es que ambas partes se preguntan qué contribución han hecho para que existan esos problemas. Sé que en práctica esto no suele ser así y que depende también de las relaciones de poder entre el proveedor y el cliente. Claro, pero quiero que sepan que este tipo de cooperación es un elemento fundamental de la diligencia en materia de derechos humanos. O sea, si la cooperación no funciona porque el proveedor se niega a colaborar, la empresa puede poner fin a la relación comercial, pero solo en este caso. Entonces, ¿qué debe hacer Bloom Paradis? Bloom Paradis debería iniciar un diálogo centrado particularmente en la ropa de protección y las horas extras excesivas. Además, debería analizar las razones de los riesgos existentes. Existen por causa de una falta de recursos, por causa de una falta de conocimientos, o quizás hay cuellos de botella en el suministro. Además, Bloom Paradis debería pensar en lo que pueden hacer ellos mismos. Por ejemplo, podrían impartir formación sobre los riesgos para la salud por el uso de pesticidas. Podrían ayudar a conseguir ropa de protección adecuada y podrían revisar sus propios plazos y pedidos con respecto a las horas excesivas. O sea, ese escenario de cooperación óptimo en nuestro caso sería lo siguiente. Daniel y la gerente de Bloom Paradis mantienen una conversación abierta sobre los riesgos relacionados con los derechos humanos con la gerente de Rosas de Corazón e Isabel, que es la responsable de la seguridad y la salud en el trabajo. Acuerdan un plan de acción que incluye que primero Bloom Paradis desarrolla una formación para las trabajadoras sobre los riesgos asociados con el uso de pesticidas. A cambio, Rosas de Corazón se compromete a proporcionar ropa protectora suficiente para todos. Con respecto a las horas extras excesivas, Bloom Paradis se compromete a proporcionar a Rosas de Corazón información detallada y con antelación sobre las cantidades previstas de pedidas para las fiestas. Y esto permite a Rosas de Corazón planificar mejor los ciclos de cultivo y los recursos de personal a largo plazo. Y en un escenario óptimo, Bloom Paradis prorroga su relación contractual con Rosas de Corazón por 4 años para ofrecer seguridad en la planificación. Sé que en la práctica esto ocurre muy raramente. Pero, sin embargo, con este caso quiero dejar claro que un procedimiento de este tipo se ajustaría al concepto de diligencia en materia de derechos humanos. Y de hecho, en el helpdesk nosotros conocemos casos en los que se ha procedido de manera similar, o sea que puede funcionar. Pasemos ahora a examinar brevemente el último elemento que podría ser relevante para ustedes como proveedores. Y eso es el procedimiento de reclamación. Tanto la ley alemana, la LKSG, como la directiva europea, la CSDDD, establecen la obligación de las empresas de establecer un procedimiento de reclamación. Este procedimiento debe permitir quejas de personas internas, externas e incluso aquellas no directamente afectadas. Los objetivos principales de un procedimiento de reclamación son establecer un sistema de alerta rápida y facilitar el acceso a medidas correctoras. Para asegurar la efectividad de un procedimiento de reclamación,
hay que analizar la accesibilidad para grupos destinarios clave a través de la evaluación de riesgos, identificando posibles obstáculos, especialmente para grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, qué idioma hablan, pueden leer, etcétera. Es decir, em, también sus empleados deben poder presentar una reclamación ante su cliente europeo, si tienen clientes europeos. Esto no debe dar lugar a sanciones contra ustedes, sino a la adopción de medidas para reducir el riesgo identificado o para eliminar una infracción. Ahora quiero resumir cuáles son los efectos en las empresas fuera del ámbito de la aplicación de la ley alemana y la europea, la directiva europea, la CSDDD. Pues las empresas que no entran en el ámbito de la aplicación de las normas pueden verse afectadas porque su cliente necesita información para el análisis de riesgos o porque su cliente desea llevar a cabo medidas y depende de su colaboración para ello. O quizás porque ha establecido un mecanismo de reclamación y desea darlo a conocer a sus empleados. Importante para mí es que esto no conlleva efectos jurídicos directos bajo la ley para ustedes. No existe una obligación de informar a autoridades o al público, ni el riesgo de sanciones directas para ustedes. La colaboración es esperada, pero no obligatoria legalmente. Y la mera transferencia de obligaciones no está permitida por la ley. Es decir, su cliente no puede obligarla, por ejemplo, a que sea usted el único responsable de la aplicación de las medidas preventivas, sino que debe prestarle su apoyo. O sea, la idea de cooperación em, es elemental, es el núcleo de la debida diligencia. Uy, entonces, ¿cómo ustedes, creo que sí, sí, ahora sí. Ahora, ustedes como proveedores, ¿cómo pueden prepararse? Pues primero es importante y ayuda también comprender las obligaciones de debida diligencia de su comprador. Además, recomendamos asignar un contacto para solicitudes y prepararse para responder a preguntas de clientes. Em, por ejemplo, a través de preparar una carta tipo en la que resuman las medidas que ya están tomando para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, porque estoy segura que ya hacen mucho. Además, recomendamos a todas las empresas que analicen los riesgos en en sus propias operaciones y en su cadena de suministro, incluso si no son empresas muy grandes. Por último, también pueden intentar pedir ayuda a su cliente, por ejemplo, por medio de formaciones, de recursos, etcétera, porque es él que tiene que cumplir con las obligaciones legales. En última instancia, recomendamos a todas las empresas que lleven a cabo los procesos de diligencia debida que he descrito aquí, teniendo en cuenta, por supuesto, el tamaño y las posibilidades de cada uno. Claro que empresas grandes pueden hacer mucho más que empresas pequeñas, pero tenemos la experiencia que cada empresa puede hacer algo. Y en nuestra opinión y en nuestra experiencia, hay buenos argumentos para ello. Primero, la gestión de riesgos de derechos humanos le ayuda a conocer los riesgos a corto plazo y a afrontarlos de forma preventiva. Y bueno, por supuesto,
Me refiero principalmente a los riesgos para las personas, no para su empresa. Pero al fin y al cabo, estos riesgos también pueden acarrear consecuencias para la reputación e incluso para la situación financiera de su empresa. También puede ser una ventaja competitiva y facilitar negociaciones con clientes de la Unión Europea. Además, puede profundizar las relaciones, las existentes con clientes de la Unión Europea o también de otros clientes que quieren implementar procesos de debida diligencia. Y también puede mejorar la contratación y vinculación de trabajadores. Y finalmente se convierte en un factor más y más importante para para los prestamistas, para los bancos. Para terminar, me gustaría presentarles brevemente algunas de nuestras herramientas de apoyo. Si ahora tienen la motivación de hacer más que ya hacen. Si desea comprender mejor el concepto de diligencia debida en materia de derechos humanos, puede realizar nuestro curso de aprendizaje electrónico gratuito. Escríbenos y le enviaremos un código de activación. El curso es gratuito, como ya he dicho, y está disponible en español. También les recomiendo el Navigator, una plataforma de empresas y derechos humanos. Allí encontrarán mucha información útil sobre diferentes temas relacionados con los derechos humanos y sobre todo excelentes ejemplos de empresas que ya han tomado medidas. A mí me gusta mucho esta herramienta. Además, contamos con una herramienta llamada Control de Riesgos de RSE y con ella puede filtrar por producto por país em, y entonces obtienen una lista de los riesgos que pueden surgir allí. Y también hay recomendaciones de actuación. Y esta herramienta también está disponible en español. Ahora, esta herramienta en línea gratuita le guía paso a paso a través de las 5 fases del proceso de debida diligencia. Y con la ayuda de esta herramienta, las empresas pueden identificar y gestionar los riesgos de sostenibilidad. Además, les ayuda a examinar con mayor precisión los procesos empresariales y las cadenas de suministro. Solo existe en inglés, pero creo que es una herramienta muy buena, ayuda mucho, sí, pero solo existe en inglés. Con esto concluyo mi presentación. Les agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta, ya sea ahora o más tarde. Muchas gracias. Gracias, gracias, Catherine. La verdad es que muy claro cuál es el criterio que digamos, el gobierno y la cooperación alemana y el gobierno alemán tiene sobre los sistemas de debida diligencia en derechos humanos. Eh, Desde mi lado me ha quedado clarísimo, sobre todo con los casos prácticos que has puesto y digamos siguiendo paso a paso toda esta ruta y este sistema de debida diligencia. Solo algunas consultas que han puesto en el chat, por lo que he visto. Jennifer Méndez pregunta si vamos a recibir los PDFs de estos slides. Sí, justo ahí Catherine, luego del webinar, nos va a pasar la PPT y nosotros desde acá vamos a difundirla a todos los asistentes que, como digo, ya han pasado los 80, así que esa es una muy buena señal del interés por las empresas del sector y en general las empresas y de otros sectores que se han podido sumar a este webinar, el interés por implementar estos sistemas de debida diligencia. Yo quería solamente aprovechar
5 o 10 minutos máximo para hacer, si es que alguno de los asistentes tienen alguna consulta, alguna pregunta que los puedan dejar por el chat. Sería bueno que podamos aprovechar un poco este espacio de 10 minutos para aprovechar el expertise de Catherine y un poco también lo que nos ha explicado, si es que quisieran ahondar en algún caso, consulta que ustedes tengan en su empresa, ¿no? Mientras van escribiendo, solamente quisiera volver a decir lo que Lace dijo en un primer momento y también lo hemos ido pasando en el chat, con cargo también a pasarlo con, con cargo de pasarlo luego el webinar, las inscripciones para el módulo 2 que se viene y que va a comenzar el 13 de mayo. Dije el 6 pero va a comenzar el 13 de mayo. Van a ser 3 sesiones que se van a dar el próximo mes. Tenemos dos preguntas, una de Gabriela Cabrera y otra de Carlos Guillén. Gabriela nos dice, muchas gracias por la información, me parece interesante cómo pones énfasis en la real responsabilidad de las dos partes, no solo de la empresa. Hay resultados o ejemplos de escrutinio de empresas alemanas luego de que la ley se emitió. Básicamente lo que pregunta Gabriela es si han habido algún caso de alguna empresa alemana luego de que se haya promulgado esta ley de debida diligencia en derechos humanos. Catherine. Em, sí, hay muchos casos y, y hay muchas empresas alemanas que ya han empezado ese proceso antes de la ley alemana, porque ya ¿no? El proceso empezó con un plan nacional en Alemania y la ley solo es una parte de este desarrollo. Pero claro, hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Pueden encontrar muchos ejemplos en esta herramienta que he presentado, el Navigator. Pues, ¿qué puedo contar? Em, Tengo que ver si lo logro en español, pero Ujú, por ejemplo, hay una empresa que necesita metal, un momento. Que necesita materias primas metálicas, especialmente cobalto, ujú, y cobalto siempre, bueno, con mucha probabilidad viene del Congo, ¿no? De la República Democrática del Congo. ujú, Y allí hay mucho trabajo infantil. Eso es algo que se sabe. O sea, si alguien tiene cobalto en su cadena de suministro, hay una conexión con trabajo infantil. Es algo que no se puede negar. Y claro, es muy difícil saber de cuál mina viene el cobalto, porque en las materias primas no hay ninguna transparencia en la cadena de suministro. Es muy difícil. Pero esa empresa ha dicho, a mí me da igual si conozco la mina o no. Para mí es suficiente saber que tengo cobalto en mi cadena de suministro y sé que ese cobalto viene de la República Democrática del Congo. Y claro, no tiene ninguna influencia directa porque hay muchos pasos en la cadena de suministro. Por eso ha decidido tomar medidas, porque claro, ese trabajo infantil allí es muy grave. O sea, en un análisis de riesgos tiene que ser em, muy alto. Em, y entonces la empresa ha decidido empezar una cooperación con una ONG y ahora ha empezado a trabajar con esta ONG y apoyar a familias en el Congo durante 15 años o algo así, porque claro, se necesita mucho tiempo, trabajo infantil es algo muy complicado, tienes que apoyar a toda la familia, no es suficiente prohibir el trabajo infantil, es necesario que se apoye la familia durante muchos años. Y esto es lo que hacemos, y lo que hacen, y no solo por 2 años para escribirlo en la prensa, sino para mucho tiempo.
y al Ujú. mismo tiempo intentan lograr más transparencia en la cadena de suministro. Ujú. Perfecto, queda clarísimo, Catherine. Hay una pregunta interesante de Vladimir Miranda que nos dice, considerando las herramientas prácticas que permiten abordar el tema en las pequeñas empresas y cooperativas proveedoras, Vladimir nos pregunta cuál es el área que pueda ser más adecuada para abordar la debida diligencia en la cadena de suministro. En las pequeñas empresas y cooperativas, ¿qué estructura mínima se debe fortalecer para lograr un real análisis e implementación? Básicamente, lo que Vladimir nos está preguntando es, nosotros, digamos, empresas pequeñas que no tienen un sistema complejo, grande, como las grandes empresas, en estas pequeñas empresas, qué áreas podrían ser las responsables de fortalecer los sistemas de debida diligencia? Pues claro, para empresas pequeñas es más difícil, ¿no? Como que para las empresas grandes, pero una recomendación es que aunque solo tengan pocos empleados, que nombren a una persona que se siente responsable para este asunto y que aprende más sobre este asunto, ¿no? Y entonces esta persona puede no, hacer un análisis de lo que ya hacen en la empresa para sus propios empleados, y también puede hacer un análisis sobre los efectos de las operaciones de la empresa pequeña. Es algo que también empresas pequeñas pueden hacer. Claro, sé que es más difícil, pero es posible. Em, y bueno, si hay una empresa grande que tiene exigencias a empresas pequeñas, siempre pueden preguntar, ¿puedes apoyarme? Porque soy una empresa pequeña. Ujú, La empresa grande no puede decir más que no. Em, pero claro, siempre depende en la relación comercial, pero sí, nombrar a una persona que se siente responsable y hacer un análisis de riesgos quizás con el ayudo de de nuestras herramientas. ujú, ujú. Perfecto. Un par de preguntas más. Juan Valencia nos dice, mencionabas que la idea es lograr la cooperación entre las empresas para solucionar y mitigar los riesgos que se identifiquen y no es permitida la mera transferencia de obligaciones. Si se llegara a presentar esta situación, ¿qué mecanismos o diálogos se puedan establecer para evitar que esto suceda? Mm, sí, son todas preguntas muy buenas. Em, bueno, claro que depende un poco del poder, porque sé que a veces si, por ejemplo, si una empresa alemana presenta un contrato a ustedes y ustedes necesitan este contrato, entonces, claro, y allí, y ese contrato contiene una transferencia de obligaciones que no está permitida por la ley, entonces depende mucho de la situación. Claro que pueden decir, oh, un momento, esto no es permitida, pero depende mucho del poder. Pero creo que el primer paso es que saben que esto no está permitido. Em, Porque entonces, si algún día será relevante, pueden empezar una discusión y entonces pueden decir, pero un momento, esto lo que hemos acordado hace, no sé, 2 años, no es conforme con su ley alemana. Em, pero claro, pueden, pueden empezar una discusión con esa empresa. Depende mucho como he dicho, depende mucho del poder. Em, y siempre pueden intentar de recordar a la empresa que la idea de la diligencia, de la debida diligencia es la cooperación. Pueden recordar a la empresa alemana
que, por ejemplo, ustedes son mucho más pequeñas, que, no, que su empresa es mucho más pequeña, que no tienen los recursos para hacer lo que ellos exijan de ustedes. Sí, es algo que se puede intentar. Perfecto. Hay una consulta de Claudia Sañudo, nos dice, ¿el tema de salario digno hace parte del ámbito de los derechos humanos? Sí, Sí, y perfecto. no solo es un salario, salario mínimo legal, sino un salario digno. Sí. Ujú, ujú, perfecto. Em, Laura Baker nos dice, para sustentar el cumplimiento, ¿es necesario una certificación o es posible sustentar sin una? ¿O depende de la empresa en Europa? ¿No? Supongo que se refieren a una certificación como Fairtrade, etcétera, ¿no? Entendería que certificación, es claro, alguna certificación que usan en el sector, ¿no? Sí. Sí. La cosa es que si tienen una certificación, puede ayudarles mucho para mostrar que son una empresa sostenible. Pero depende mucho de la certificación. Hay diferencias grandes entre las exigencias de las certificaciones. Hay algunas que son muy estrictas, hay algunas que son menos estrictas, los controles, ¿no? Que los controles son menos estrictos, y por eso no es un automatismo. Em, pero sí, puede ayudar y puede ser que una empresa alemana em, les pregunte si tienen una certificación o si pueden obtener una certificación. Y si no tienen una certificación y la empresa alemana exige una certificación de ustedes, entonces pueden preguntar a si ustedes no tienen los recursos para la certificación, porque certificaciones siempre cuestan, ¿no? Entonces pueden preguntar a la empresa alemana, ¿puedes apoyarme? Yo, es, no, yo puedo recibir esa certificación, pero no tengo los recursos. Y entonces se puede discutir si se comparte, por ejemplo, los costos para una certificación así. Perfecto, muchas gracias, Catherine. También nos pregunta rápidamente si es es Meta sirve, ¿no? Si esta certificación es Meta, no sé si conoces esta certificación. No, no lo sé, pero bueno, los requisitos para una certificación buena son controles independientes, son estándares altos, y son estándares que se refieren a los derechos humanos, porque a veces solo se refieren a la calidad de productos y esto también puede ayudar, pero es algo diferente, ¿no? Ujú. Garantizar la calidad de un producto no es lo mismo que garantizar los derechos humanos. O sea, depende mucho de los requisitos de la certificación. Perfecto, queda clarísimo. Bien, ya estamos llegando al final de este primer módulo, de este primer webinar con el Help Desk de Business and Human Rights. De verdad, muchas gracias, Catherine, por toda esta instrucción, esta capacitación que se han dado. Como les digo a todos los asistentes, y también les agradezco su interés, su activa participación en este webinar. El valor agregado que estamos brindando como AGAP es que las mismas agencias alemanas nos están brindando esta capacitación. Ya no solamente nos la dicen desde acá, sino ellos mismos que están en la realidad, en el país, que conocen el sistema, nos están brindando esta capacitación. Y es muy bueno saber también el criterio de cómo se aplica esta ley y, y la implementación de la debida diligencia alemana en las empresas de Latinoamérica, sea en el agro, sea en minería, sea en todos los sectores que hemos estado hablando el día de hoy. Les agradezco de nuevo por su participación, a ti, Catherine, a Beate, que sigue conectada,
a Adriana, también la coordinadora del proyecto Ecosistema al Cubo, a Ana. Yo quisiera, si es que pudieran, Ana, Adriana, prender sus cámaras para de repente una foto, una última foto y guardar registro de este momento, este primer, esta primera acercamiento que estamos teniendo entre AGAP y la cooperación alemana. Así que, sin más, a ver, voy a tomar una foto por acá. A ver, una. Voy a quitar los lentes para que se vea bien. Una, dos, tres. Otra más. A ver, ajá, perfecto. A ver, una más. Ya para ir cerrando el webinar. Listo. Entonces, de nuevo, les agradezco muchísimo. Por favor, estén atentos a los mails de los aproximadamente 80 participantes. Se han inscrito más, pero vamos a enviarles la difusión de los siguientes dos módulos, del siguiente módulo 2 que viene y las nuevas fechas que hemos planteado. Ahí en la información está toda la nota conceptual de lo que se viene. Muchas gracias de nuevo, Catherine, Ana. Adriana, Beate por su activa participación y apoyo y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Chao, chao.